Muy buenas noches con todos. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Café y Trauma. En esta oportunidad, esto es un podcast, esto es una conversación entre colegas, entre expertos sobre el tema. Y en esta noche vamos a tener el gran honor y la oportunidad de poder conversar sobre un tema tan interesante sobre el manejo inicial de politrauma, COTLAC en un escenario de código negro. Tenemos como invitados dos grandes importantes colegas, amigos también, cirujanos. Paso a presentar al doctor Juan Morales. El doctor Juan Morales es cirujano general y también trabaja en el mismo hospital donde también laboro aquí en Perú. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecer nuevamente por la invitación. Muy encantado de poder participar en estas sesiones y esperamos poder compartir una noche muy productiva. Por supuesto que va a ser productiva. Y también paso a presentar al doctor Martín Ábalos. Martín Ábalos es también cirujano general, cirujano de trauma. Trabaja acá en nuestro hermano país, Argentina, en Córdoba. Buenas noches, Martín. Y gracias nuevamente por estar aquí. Buenas noches, doctor Medrano. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes y esperamos poder aportar algo importante. Ujú. Por supuesto, así es, Martín, Juan. Eh, Primero, el escenario es de lo que podemos nosotros conocer. Definitivamente, nuestras emergencias están siempre abarrotadas y yo creo que puede ser un escenario tan general, un escenario tan similar, tanto en Perú como en Argentina y en otros países de Latinoamérica también, como ya conocemos siempre, y que abarrotada de pacientes en las cuales también nos hace falta muchas cosas. Y definitivamente tenemos que luchar contra eso, ese es nuestro mayor desafío. Eh, el manejo inicial de politrama, y voy a esa pregunta y lo comparto para poder empezar los comentarios de nuestros invitados, en los cuales también hago partícipe también a nuestros integrantes que están conectándose para que puedan también hacer sus preguntas y sus comentarios. De esta manera, esta sesión se hace bastante dinámica. ¿El manejo inicial del politrama inicia en la parte hospitalaria o esto tiene que ver mucho con la parte prehospitalaria, en esa fase que muchas veces nosotros desconocemos o tenemos poca importancia, pero sin embargo, en las últimas décadas está tomando bastante relevancia? Ese manejo prehospitalario influye mucho en la parte de manejo inicial, en la parte hospitalaria, en la parte de shock room, en la parte de la emergencia, para el manejo del paciente con trauma. Empiezo. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, es muy importante el manejo prehospitalario, ¿no? La hora dorada en la que va a marcar, va a ser crucial para el paciente, va a depender netamente de cómo se aborde a la situación. En el escenario de trauma, cómo se evalúe la cinemática de trauma y el traslado, ¿no? Creo que la primera hora siempre va a ser crucial y en donde no solamente se va a buscar optimizar, indagar acerca de lo sucedido, sino también controlar el sangrado, ¿no? Detener el sangrado, detener la hemorragia, que viene siendo siempre el primer problema, viene siendo la primera causa de muerte en el shock hipovolémico. Y de eso va a depender mucho cuán valioso y cuán importante puede ser después todo el manejo resucitativo que se le pueda dar al paciente ya en el entorno hospitalario netamente. Traslado siempre va a ser importante para poder combatir el escenario más crítico que siempre es el shock hipovolémico. Ujú. Algo importante que has tomado en palabras y puedo rescatar de tu comentario: la cinemática, el conocimiento de cómo fue el mecanismo de lesión, el traslado, sobre todo, y en qué condiciones, y sobre todo y detener la hemorragia, que es lo que ahora en la actualidad, tomando en cuenta el ATLS, pues toma como X la exsanguinación, y detener la exsanguinación, que es una de las principales causas de muerte de nuestros pacientes. Martín, sobre ese punto, en la parte hospitalaria, algo más que nos Sí, puedas coincido con ofrecer. lo que dijo el doctor Morales. Es sumamente importante la parte prehospitalaria Ujú. porque es en ese momento, desde que se aborda inicialmente al paciente traumatizado, cuando se deben tomar las principales medidas del control de hemorragia, tanto externas exsanguinantes como internas, conociendo todo el concepto de hipotensión permisiva para poder hacer un correcto traslado. También es importante tener en cuenta, además de la cinemática, por ejemplo, en qué época del año estamos. No es un paciente politraumatizado en verano que un paciente en invierno cuando está nevando
que eso ayuda a la hipotermia, ayuda a la coagulopatía, el traslado rápido es muy importante y eso generalmente define cómo va a sobrevivir ese paciente, si es que lo va a hacer o no lo va a hacer. Y es uno, inicialmente en el prehospitalario, es uno de los picos de mortalidad en pacientes traumatizados que se puede evitar con un buen abordaje. Mira, Martín, que cuando nos dices acerca del clima y la parte también, yo creo, geográfica, es algo que, sobre todo en nuestro medio, y me retraigo a la parte nacional acá en Perú, yéndome un poco más al interior del país y sobre todo de repente también en lugares igualmente acá en Latinoamérica, pues el acceso al centro de salud, el acceso a los centros hospitalarios que pueden manejar o por lo menos pueden mediar en su manejo inicial, pues es a veces inaccesible y eso ocasiona un tiempo bastante largo. Definitivamente en los países quizás del primer mundo en el cual el traslado vía aérea puede ser mucho más rápido por helicóptero o de repente la jerarquía allí nos permite eso, la hora dorada no se respeta prácticamente, ¿no? Si estamos hablando como el tiempo más corto que el paciente puede atenderse. Eso significaría que entonces estamos frente a un problema bastante serio en el cual quizás eso nos va a retrasar siempre, va a ocasionar siempre ese escollo importante. Sí, Cómo poder efectivamente. manejar. Hay que tener en cuenta mucho el traslado, el tiempo. Ujú, Como lo mencioné anteriormente, la primera hora, ¿no? La primera hora es vital. Es muy importante tener en cuenta el clima por el tema de la hipotermia. Al final, si bien es claro, cierto, antes se sí, hablaba de la triada de la muerte, ¿no? Coagulopatía, acidosis, hipotermia. Ahora se habla de la tetrada, ¿no? O el diamante mortal, en donde se incluye a la hipocalcemia, pero tanto la hipocalcemia, hipotermia como la acidosis van a confluir hacia la coagulopatía inducida por trauma. Entonces, al final, la madre de todo esto va a ser la coagulopatía. Si tenemos un paciente expuesto por mucho tiempo a una temperatura baja, ¿no? Entre en hipotermia, está comprobado ya que por debajo de los 32 grados centígrados ya la mortalidad no se duplica, sino que se potencia. ¿No? Muy aparte de ujú, eso, empiezan a fallar los factores de coagulación porque la misma temperatura va a generar que se altere la viscosidad y el pH sanguíneo. Y con eso, obviamente, el poder de agregación plaquetario va a disminuir. Sumado a que ya tenemos un paciente potencialmente desangrado, ya con una coagulopatía de por sí, la coagulopatía también se sigue potenciando y por lo tanto hace muy importante cada minuto que se demore en trasladar un paciente, teniendo en cuenta que si está con un sangrado hay que definir bien si es un sangrado compresible o no compresible. Si tenemos un paciente, en el mejor de los casos, con un sangrado compresible en extremidad, un torniquete va a ir muy bien, ¿no? Y vamos a poder en algo detener el sangrado para poder trasladarlo, pero si tiene la suerte de tener un sangrado no compresible en tórax y en abdomen, los minutos se hacen cada vez más valiosos para poder tratar de hacer algo, ¿no? En el manejo claro, resucitativo ya en la parte hospitalaria. claro, Juan, el tiempo es importante y el sangrado en cuanto a la presencia de hemorragia también lo es y tenemos creo que tener en cuenta esos dos factores importantes, el tiempo y detener la hemorragia, para que Yo pueda creo que esto llegar al se, lugar. Sí, Martín. Sí, disculpe. Yo creo que esto se resume en tener buenos sistemas de trauma, que es Ujú, algo en lo que hay que enfocarse en cada país. Buen sistema de trauma, buena comunicación entre el prehospitalario y la parte hospitalaria, y sistemas prehospitalarios que estén capacitados para saber que tienen que ujú, administrar ácido tranexámico, tienen que cuidar la hipotermia, tienen que hacer un traslado rápido, tienen que manejar el shock antes de realizar una intubación si es necesario, y en eso se centra y se reduce todo porque, bueno, disminuir el tiempo de traslado hacia el hospital va a ser fundamental para la supervivencia. En Argentina el sistema de trauma, esto que nos está conversando, cómo está? Sé que, por ejemplo, en Colombia se estima justamente y se ha mejorado en algunas ciudades esto, pero en Bueno, Colombia. acá Mm, prácticamente en Córdoba el sistema funciona bien. No, todo el trauma de ujú, la ciudad de Córdoba se centraliza hacia el Hospital Municipal de Urgencias, que es donde trabajo. Lo maneja el mm, servicio 107 y eso está muy bien aceitado. Sí sé que en Buenos Aires están haciendo con inteligencia artificial, intentando de mm, interesante. poder coordinar todos los semáforos hacia el centro del traslado más rápido para poder avanzar, pero todo eso está un poco todavía en veremos, ¿no? Pero acá en Córdoba por lo menos hay un sistema bastante estructurado que funciona hace un tiempo. Genial. Juan,
definitivamente en esta ciudad caótica, pues algo como que nos relata Martín, pues es algo un poco bastante improbable. Definitivamente Sí, estamos en una zona que es bastante grande, bastante larga, de gran confluencia de camiones, de gran confluencia sobre todo en las horas punta en turística. donde el tráfico es un Así caos. es, eso, las horas punta. Y justamente las horas punta son los cambios de turno, por ejemplo, 7 de la noche, 7 de la Exacto. mañana, de 6 a 7, y eso más de una vez nos ha jugado una mala pasada, y el tiempo que podría ser 15 minutos se da a 45 minutos, y definitivamente entramos a la parte hospitalaria en el que el paciente ya viene bastante molesto, muchas veces. Sí, efectivamente. Entrando ya al shock room, abriendo las puertas de la emergencia, vamos a tener que estar allí preparados para poder a- tener acceso o que pacientes de este politrauma o víctimas de politrauma puedan estar llegando. ¿Cuáles son las mejores condiciones en las que nosotros deberíamos? Definitivamente, si bien reportamos mucho de nosotros conocemos el ATLS, en el cual la bioseguridad es la parte inicial más importante, sobre todo eso es vital porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, quizás por el momento del evento en que estamos tan entusiasmados en el poder atender a los pacientes. Pero ¿cuál es el escenario ideal en el cual tenemos que esperar al paciente que generalmente viene así, obviamente de repente? Bueno, No, el escenario ideal sería prácticamente no el típico paciente que llega como ley de emergencia, como solemos llamar acá en la mayoría de hospitales, ¿no? Que recién cuando llega nos enteramos del diagnóstico, que recién cuando llega buscamos un familiar o ah, el claro, personal de la ley de SAMU que, emergencia es el paciente que es trasladado de un hospital a otro, obviamente sin previo aviso. Y nos llega exacto, y nos damos cuenta cuando lo ve cuando el ya está ahí. paramédico ya está en la puerta de nuestro tópico, Lo ¿no? ideal O sea, sería, el escenario ideal sería que minutos antes, ¿no? Entre unos 15, 30 minutos nos avisen para que la sala de shock trauma esté libre. Si no hay cama, conseguir una, ¿no? Ir activando ya los protocolos que tenga cada hospital, ¿no? En este caso, en nuestro hospital tenemos el protocolo de transfusión masiva, que si bien es cierto no contamos con sangre total, pero al menos contamos con plasma, plaquetas, ¿no? Aún no contamos con crío precipitado, pero se activa ni bien llega el paciente, ¿no? Y obviamente en shock trauma ya tener el líder que va a designar quién se encarga de la vía aérea, quién se encarga del control cervical, quién se encarga de cada una de las etapas para ir abordando en unísono el paciente ni bien llega, ¿no? El claro, escenario ideal es ese, saber es con una tiempo buena qué tipo de organización. paciente vamos a tener, saber la cinemática de trauma con la que está llegando para poder anticiparnos a las posibles lesiones que vamos a tener que explorar y ordenar a nuestro equipo, ¿no? Es un trabajo conjunto. Ahora, Esa parte organizativa es bueno. Sí. otro Esa parte, escenario, sí. otro escenario Mm, ideal, pues ya ahondando más en otros ujú, protocolos. Por ejemplo, eh, en Chile se habla mucho de la tomografía en el paciente que ingresa por emergencia como trauma, ¿no? El protocolo menciona que el tomógrafo en un hospital debería estar a menos de 50 metros de la emergencia, ¿no? Y muchas veces la infraestructura de nuestros hospitales no cuenta con esa posibilidad para poder abordar al paciente, en este caso con un trauma estable, ¿no? Aunque también hay un protocolo para el paciente politraumatizado inestable en el cual se puede admitir a tomografía. Y así se puede ir desglosando varios escenarios que lamentablemente van a depender mucho del factor administrativo, ¿no? Hay un tema de fondo administrativo que lamentablemente la mayoría de nuestros hospitales no cuentan con Es, una es distribución algo, adecuada. claro, es un divorcio entre la parte administrativa y la parte existencial que es, creo que, común en todos los medios en que podemos nosotros conocer, quizás hablando solamente acá en nuestra casa o quizás Latinoamérica, Martín, el escenario ideal y cómo es la Sí, experiencia en yo el centro coincido con lo que dice el médico. doctor. Idealmente, ya desde el Ujú, prehospitalario nos tendrían que avisar que el paciente está inestable, tensión arterial, frecuencia cardíaca, que está en hipotensión permisiva, que se le hizo la carga de ácido tranexámico y que está viniendo. Más idealmente, si en el prehospitalario la ambulancia tiene para hacer ecografía, que nos digan si tiene un trauma penetrante, trauma cerrado, si tiene líquido libre, si viene con cincha pélvica. Nosotros nos vamos preparando en el showroom. El showroom tiene que estar abrigado, no puede ser un showroom que esté frío, protección personal para el personal de salud y seguridad para el personal de salud, ujú. porque muchas veces no es seguro. Tiene que estar activado hemoterapia
si hay un paciente en tomógrafo, hay que sacarlo para activar un protocolo de tomografía en paciente inestable, si es el caso, y tiene que estar avisado quirófano, idealmente con todo listo por si el paciente tiene que ser llevado a quirófano. Si tenemos hemodinamista de guardia que requiera para un paciente que requiera angioembolización, por ejemplo, tiene que estar avisado. Y nosotros estamos en showroom preparados, cirujano de trauma, emergentólogo, y se hace la valoración inicial ahí mismo al unísono. Todos van haciendo todo al mismo tiempo, pero uno dirige. Entonces, no es que primero el A, no, sino que mientras uno va haciendo el A, el otro va haciendo el FAS, el otro va avisando hemoterapia y así. Ujú. Eso sería lo Martín, ideal. sí, ese es lo ideal, exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿quién es el que debe liderar esto? Te cuento que, por ejemplo, en el centro donde trabajamos, y Juan perfectamente conoce ello, el paciente cuando viene inestable entra a trauma shock y el que lidera ahí es el emergencista. Y el emergencista muchas veces no es un cirujano de trauma, o a veces está un poco alejado de los temas de trauma y lo maneja como un problema médico. Definitivamente eso retrasa un tanto el reconocimiento si estamos en un shock hipovolémico o no. Ejemplo, el paciente viene con cinco, y caso real, cinco impactos de bala en tórax. El paciente puede estar estable, puede estar de repente inestable, puede estar compensado, pero igual, lo primero en ello es imagen. Vamos a tomografía y vemos. Pero de ahí, algo más de repente, antes de, porque el riesgo es que pueda descompensarse, ¿no? Ese es eso, por ejemplo. ¿Quién debería liderar? Martín. Sí, bueno, básicamente, si el paciente llega en esas circunstancias, antes de llevarlo al tomógrafo hay que tomar ciertas medidas para prevenir las 6 lesiones potencialmente mortales que puede tener ese paciente en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros nos apoyamos mucho de la ecografía. Cuando vamos haciendo la valoración inicial, ya nos damos cuenta si el paciente está intubado, está correctamente intubado o no. Después vemos si está con un neumotórax, si tiene sliding, no tiene sliding, tiene líquido libre, y en base a eso vamos tomando conducta. Eh, Consideramos que los anexos de la revisión primaria, por ejemplo el IFAST, es importante hacerlo junto a la valoración primaria siempre y cuando sirva para tomar conducta y prevenir una lesión que sea potencialmente mortal, como por ejemplo un neumotórax hipertensivo, un taponamiento cardíaco y eso. Ujú. La parte preventiva siempre, y se ve con conocimiento de eso, conciencia situacional, qué es lo que puede pasar en este evento, ¿no? Eh, teníamos una mano Sí, levantada. dice usuario de Zoom. No Ah, dice bueno, nombre, pero sí. ¿qué tal? Ah, pucha, pensé que Sí, tiene mi nombre. ¿Qué tal? Soy el doctor José Lavado. Hola, José. José, ¿qué tal? ¿Cómo está? José es sido nuestro residente en el centro del Hospital Lima S. Vitarte, y ahora es ex residente y asistente. Trabaja en una ciudad justamente tanto alejada de la ciudad de Lima, a muchos días de viaje para allá, así es que no me equivoco. Y bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y José, tenerte en este podcast. Cuéntanos, Gracias, gracias, coméntanos. doctores. Gusto saludarlos. Gracias. Tenía una pregunta un poquito al doctor Ábalos, porque, por ejemplo, así puntual, ¿no? En el estado prehospitalario, desde ahí se le debe colocar la vía y medicamentos, como que sí o no, ¿no? Porque como que encontré ahí el tema de que el doctor Ábalos dice ya de la parte prehospitalaria se le va pasando el tranexámico, por ahí quizás, no sé, si hay una herida grande podría ir pasarle el antibiótico, si hay dolor podría ir pasándole algún analgésico. ¿Ese sería nuestro escenario ideal? O nuestro escenario ideal es, claro, control de hemorragia, ¿no? Traslado y ya recién todo eso se le va colocando sea en tópico, bueno, o en el área de emergencia del hospital, ¿no? ¿Cuál sería nuestro Ujú. escenario ideal? Sí, Ma- buenas noches. Eso va a depender mucho del tiempo que tengas de traslado. Si es un traslado rápido, antes de los 10 minutos, ideal es cargar y llevarlo, ¿sí? Ahora, si el paciente va a tener 25 o 30 minutos de traslado, no estaría mal canalizarlo, y a partir de ahí, si tenemos ácido tranexámico en el prehospitalario, le ponemos ácido tranexámico. Sabemos que mientras más rápido se lo pongamos dentro de las 3 primeras horas del trauma, mejor va a funcionar. Eso de antibiótico, eso ya creo que podría pasar para una segunda instancia. Sí, analgésico, y trasladarlo inmediatamente. Idealmente sería que en el prehospitalario podamos contar con por lo menos 2 unidades de bolsas O negativo y comenzar a transfundirlo ya en el prehospitalario. Eso sería lo ideal. Y para eso tenemos que tenerlo canalizado. Entonces, idealmente sí debería estar canalizado, salvo que sea un traslado rápido, cargamos y llevamos. Ah, excelente, doctor, excelente. José, ¿tú has tenido alguna experiencia en
el lugar donde se encuentra acerca de trauma. Sé que es un hospital en el cual quizás tiene poca afluencia de pacientes quirúrgicos, eso porque creo que es nuevo y está un poco alejado, pero en trauma todavía. Sí, o sea, hay pacientes trauma, politraumas, pero todavía no quirúrgicos, ¿no? Ah, Por perfecto. ejemplo, ¿Y el manejo cómo está haciendo ahí? sí, no hay un protocolo todavía. El banco de sangre también es muy limitado. A veces tienen uno o dos paquetes de sangre bueno, que tienen el depósito ahí. Felizmente los pacientes que me han tocado hasta el momento han sido estables, pero igual, ¿no? O sea, mantenemos también la misma línea de formación, ¿no? Desvestir al paciente, colocar mangas térmicas, colocarle también ácido tranexámico si hay alguna herida también, ¿no? Porque, o sea, nos ha llegado también pacientes por politrauma por investidura de taurinas, ¿no? O sea, Ujú. Ah, ¿verdad? Sí, justamente. sí, diferentes heridas, ¿no? Que a veces son grandes y son peligrosas, pero controlados, ¿no? No había la necesidad todavía de llevarlos a las operaciones, pero sí, sí hay pacientes pues, de traumas, pero todavía no quirúrgicos, ¿no? Todavía no nos ha tocado. Genial. Genial por compartir tu experiencia. Juan, la parte de que justo Martín también nos comenta, es que la sala de operaciones debe estar operativa y muchas veces también es necesario contar con más salas de operación, contar con un equipo también adecuado que está, si estamos hablando como por ejemplo, en un momento el doctor Napoleón Méndez, cuando refería acerca de, si tenemos que tratarnos, justo lo escuchaba en la Jornada Internacional de Cirugía hace poco, si nos vamos a dedicar a lo que es trauma en nuestro centro, pues tenemos que afianzar y tenemos que condicionar justamente para poder tratar. No podemos decir, vamos a tratar trauma y no tenemos ni siquiera algo que pueda sustentar nuestra atención. Es decir, tenemos que tener el aparataje, tenemos que preocuparnos porque estemos completamente o abastecidos o medianamente abastecidos como para poder atender, ¿no? adecuadamente al paciente que pueda venir, víctima de politrauma. Y la sala de operaciones, por ejemplo, es un problema, básicamente también, la disponibilidad de la misma en caso de que se necesite. Otra cosa, por ejemplo, es el trauma torácico, y esto tomo en nuestro servicio de emergencia, no contamos, por ejemplo, con un separador de fianquiento. Si es que tenemos que hacer toracotomía de reducción, no lo podemos hacer, por ejemplo. Y entonces esas son limitaciones que puede haber. Entonces vamos al tema de las limitaciones en nuestra sala de urgencias, que nos puedan limitar realmente y qué tan esto puede no beneficiar, ¿no? En la atención al paciente. Bueno, Sí, bueno, y también rescatando las palabras del maestro Méndez, siempre debemos preguntarnos las tres cosas, ¿no? ¿Quién soy, dónde estoy así. y con qué cuento? ¿No? Ujú, ¿Quién soy? Si estoy capacitado o no para hacer una toracotomía resucitativa, ¿no? Si estoy, en dónde estoy, si cuento o no con los medios. Bueno, en nuestro caso, no tenemos en la sala de urgencias una caja de toracotomía, ¿no? Prácticamente el procedimiento se debería hacer en sala de operaciones, que lamentablemente eso está mal, ¿no? Porque mientras subimos a sala de operaciones, esos minutos cuentan. Y lo ujú, ideal sería tener una sala híbrida, ¿no? En donde se pueda hacer todos los procedimientos, se puede hacer el abordaje, tener arco en C, entre otras cosas que algunos países sí cuentan, pero que lamentablemente en nuestra realidad no. claro. Aún vivimos en el círculo de recibir al paciente, dar la atención primaria, programarlo a sala de operaciones e incluso a veces pelearnos, a pesar de que es un paciente de trauma, pelearnos con el personal de anestesiología para que priorice nuestro paciente, porque como todo hospital nacional, ¿no? Nunca falta por ahí la cesárea, nunca falta por ahí el sufrimiento fetal, nunca falta el paciente pediátrico, que también es prioridad, y el anestesiólogo pues va a tener que soslayar, va a tener que valorar entre los tipos de pacientes que le presentan a la sala respectiva, ¿no? Entonces eso también influye mucho, ¿no? Si todo el personal habla el mismo idioma, creo que no necesitaríamos estar insistiendo al anestesiólogo para que entienda por qué tenemos poco tiempo en entrar a hacer un procedimiento resucitativo, ¿no? Entrar a hacer un control de daños si es que lo amerita, o una reparación primaria si es que no cumple para control de daños, ¿no? Y sí, en cuanto a lo que mencionaba anteriormente, ¿quién debería manejar al paciente? En sí, todo el personal debería estar capacitado para ser líder, ¿no? El líder debe ser el que esté en ese momento para poder designar funciones y sobre todo ganar tiempo, ganarle tiempo al paciente, porque como lo venimos repitiendo desde hace mucho, pues cada minuto cuenta. La necesidad del líder es de que conozca temas o que esté preparado en temas de trauma, por ejemplo. ¿Crees que eso es importante, Edgar?
Claro, eso es bastante importante. Si no hay capacitación en eso, entonces no va a saber en qué sospechar, no va a saber qué buscar y se pueden pasar muchas cosas que al final van a contar, obviamente van a definir demasiado el pronóstico del paciente. Es Así importante es. la capacitación constante. Por supuesto, Martín, ¿qué opinión? Sí, yo creo que las limitaciones, más que de materiales, son de personal. El personal tiene que Ujú, estar entrenado, como dijo el doctor. Las instrumentadoras tienen que estar entrenadas para saber que cuando le decís que vas con un paciente politraumatizado que esté inestable hemodinámicamente, ya tienen que tener una caja de toracotomía, tienen que tener materiales clan vasculares, tienen que tener una caja de laparotomía abierta. Eh, Probablemente ese paciente se va a quedar abierto porque tiene estable, tienen que tener todo preparado para hacer un sistema de vacío y compactación. Por ejemplo, partiendo por ahí, el personal entrenado, el anestesista entrenado para que sepa que le tiene que dar prioridad a un paciente que tiene estable. Y algo que es importante, por ejemplo, si el paciente politraumatizado no elige a qué hospital va a llegar ni qué cirujano lo va a atender, pero el cirujano que hace emergencias sí elige hacer emergencias. Entonces tiene que estar entrenado para saber que si en la guardia te puede caer un paciente con una herida de arma de fuego y una lesión cardíaca, ya tuviste que haber previsto que en el showroom tiene que haber un retractor de finoquieto, por lo menos hacer la nota y pedirlo. Entonces, tiene que ver un poco más allá y poder adelantarse a lo que puede llegar a recibir. Y me parece que por ahí la limitación, más que nada, como mencioné recién, es de personal más que de material. Aunque en material, algunos, por ejemplo, yo trabajo en un hospital que no tenemos sutura de alambre, entonces yo no podría hacer una esternotomía porque no se me ocurre cómo cerrar un esternón si no tengo sutura de alambre, por ejemplo. Entonces, esas claro. cuestiones sí las podemos manejar, pero es muy importante formar y entrenar el personal. Ujú. También conocer que el ambiente donde estamos atendiendo nuestro showroom, el hecho de tener, por ejemplo, a la mano el equipo pues, para, el, para poder desfibrilador o de repente también tener a la mano y muy cerca un ecógrafo y para hacer justamente lo que es el ECOFAS. Y también que estemos entrenados en hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio de servicio, en la emergencia de cirugía, pues entrenamos a los residentes, aquellos que tenemos conocimiento del mismo, y lo preparamos justamente para hacer esta técnica de ECOFAS o IFAS, para poder acortar más tiempos, porque ellos son los que son la primera línea en la cual atienden al paciente y muchos de ellos también con bastante ánimo van y lo hacen. Pero no está en nuestro ambiente de tópico cirugía, sino que el ecógrafo está justo en el ambiente de cognitivo, que es el trauma shock, ¿no? En el cual poco uso le hacen, poco luz se dan, y prácticamente somos nosotros los que lideramos ese estudio, ¿no? eh, de forma muy rápida y bastante precoz. Entonces, eso, por ejemplo, que me contas, Martín, es que tenemos que adecuarnos también a nuestras realidades. Es decir, si no contamos con ello, no podemos atender prácticamente eso. Yo recuerdo perfectamente que estábamos en un hospital que no estamos ahora, y estábamos en un hospital un poco más chico, en el cual la intubación del paciente, por ejemplo, era realizada por el anestesiólogo. Es decir, si venía la emergencia, teníamos que llamar a un anestesiólogo para que se salga de sala y pueda acudir a la emergencia para que haga la intubación. Y eso ya son minutos que van contando. Ahí, por ejemplo, la importancia de que nosotros tenemos que estar, ¿no?, preparados para poder hacer estos procedimientos Claro. y de esa manera cortar tiempos. ¿Qué opinas? Sí, sin dudas. Juan, Hay así que estar Martín. preparados para manejar una Sí. vía aérea difícil cuando no se puede realizar y en caso de Ujú, que no se pueda intubar, poder hacer una vía aérea quirúrgica, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entrenados en el uso del ecógrafo. El ecógrafo hoy en día es como el estetoscopio, es una extensión del cirujano. Eso nos ayuda a nosotros rápidamente a confirmar lesiones, poder descartarlas y poder realizar tratamientos guiados. Entonces es ujú, fundamental el manejo si se tiene, poder que nosotros desde la residencia ya se empiece a formar a los residentes en el manejo, por lo menos de un protocolo IFAST. ujú. Esto nos hace reflexionar acerca de la educación en trauma. En un momento también escuché a Pablo Torino también reflexionar sobre lo mismo en un podcast acerca de que cuán entrenados realmente o preparados están nuestros, estudiantes, internos, o incluso si es que esto resulta ser un tema que lo hablan en el pregrado o tienen al momento de ingresar a la residencia o el residente de primer año conocimientos acerca de trama. Veo que, por ejemplo, entran casi empáticamente en cero, desconocen la TLS, muchos han leído por ahí algo muy someramente, pero
como que ese tema no se está manejando en la parte educacional, en la parte premédica, por ejemplo. Y eso resulta ser un problema, eso resulta ser algo que no debería ser, Juan. Sí, bueno, en cuanto a eso ya hay un número específico, ¿no? Lo que nos dice la evidencia y la teoría es de que necesitamos al menos 50 ECOFAS para poder emitir una opinión con este menor sesgo, ¿no? Entonces, ¿cuántos en el pregrado hemos hecho 50 ECOFAS si no teníamos el Uno, es más, ni ecógrafo a la siquiera creo que mano? conocían, ni siquiera conocían que existía el IPAC, el Exacto, PAS, ¿no? entonces depende mucho también de en dónde hemos sido formados, ¿no? No todos tenemos la suerte a veces de ser formados en un hospital que maneje trauma, ¿no? O en Por el cual supuesto. la mayoría de asistentes manejen trauma. Depende mucho del entorno. Pero sí, el número es 50, ¿no? Lo que dice la teoría es que a partir de Ujú. 50 ecografías ECOFAS, ¿no? Ya se puede tener menos sesgo y menos tendencia al error, ¿no? Ese es el número fijo. Así es. Martín, igual la parte educacional en trauma. Necesitamos aprender más este tema en los años iniciales, o es un tema que recién lo podemos revisar cuando seamos asistentes, o aquellos solamente aquellos que nos vamos a dedicar a ver este tema. No, yo creo que es importante aprender esto durante la residencia y tener un enfoque mientras se estudia medicina, ¿no? Pero durante la Ujú. residencia de cirugía me parece que es un tema fundamental. De hecho, no se le da mucha importancia. Es una rotación electiva, rotar por trauma, así como podrías rotar por hepatobilio, por tórax, rotar en traumas es electivo, no es obligatorio. Yo creo que en el último año de la residencia uno debería estar agregado a una guardia de cirugía de emergencias porque cuando uno se recibe, principalmente donde va a trabajar es en un hospital a la guardia, como cirujano haciendo guardias. Entonces, tiene que tener no solamente no alcanza con hacer un curso de ATLS para aprender cómo es el manejo de un paciente politraumatizado. Necesita embeberse un poco, tener horas de guardia y no le digo que sepa hacer un FAST específicamente, pero sí por lo menos saber que tiene indicación y a quién hablar. Exactamente. Fomentar esto que en los últimos años se está tomando gran importancia, igual los erróneos, igual el parotolino, lo hago yo, porque desde, por ejemplo, incluso llevar esto hacia la parte de la plataforma Zoom, tratar de que los residentes puedan también ser partícipes de exposiciones sobre temas de ello, para poder un poco también fomentar la lectura de la misma, la lectura del trauma y sobre todo, como dices tú, la parte de que puedan tener también guardias en las cuales son en días claves en las cuales puede haber esto y que sean partícipes también del equipo que los cirujanos puedan armar para poder atender a estos pacientes en trauma. Es decir, un poco bañarlos en este tema para que puedan ellos fomentar su interés, que bien, también sobre todo de que es importante, darle importancia de vida. El residente cuando sale y se va, por ejemplo, como José, se va a un lugar bastante lejano, y prácticamente él es casi uno de los dos o tres cirujanos que se encuentran ahí. Definitivamente para mí, proyectándome a ello, es que tiene que estar preparado para poder atender a un paciente víctima de trauma, porque en los tiempos ahora la parte de la sociedad pues se ha vuelto bastante catastrófica y caótica, así que esto va variando hacia que vamos a tener mucho más quizás víctima de trauma, esto siendo una epidemia prácticamente que va exponencialmente. En, y entonces eso es tener esa proyección de que necesitamos fomentar mucho más educación en trauma para nuestros residentes de cirugía, sobre todo. Y en general también, ¿no? Aquellos, sobre todo internos, los cuales pueden ser médicos generales, pero tener conocimientos acerca de ello cuando vayan a un centro de salud, ¿no? Tanto lejanos, ahora que hacen el SERUM, por ejemplo, o CECIR, o servicios rurales. ¿No es así? Creo que eso también va enfocado. No sé si qué opinas, Martín. Sí, la verdad que es muy importante la formación académica, ¿no? Mm, Creo que mientras más uno de residente se empape sobre todo eso, va a tener menos dificultad y sobre todo menos dudas al momento de hacer un diagnóstico. En casos específicos, ¿no? A veces el trauma cerrado es un poco en tórax, en abdomen, es un poco más de discernir, de estar de la enzimoterapia, o sea, estar encima del paciente, evaluando cada 2, cada 3 horas si es que no contamos con los recursos como tomografía o como una ecografía y si estamos en las partes más aledañas, ¿no? Es mucho de ir a la clínica más que a los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces,
creo que mientras más pacientes de ese tipo durante nuestra formación podamos reconocer, podamos tratar, vamos a tener obviamente menos dificultades y menos dudas y limitaciones al momento de tomar una decisión terapéutica y una decisión diagnóstica, considerando que eso es solamente desde el punto de vista médico, porque si hablamos legalmente, esas dudas que no hemos resuelto durante nuestra residencia, pues nos pueden traer un costo muy alto en términos legales ya durante nuestra vida de asistentes. ¿No? Eso sí es un aspecto muy fundamental. Efectivamente es fundamental. Y ahora vamos variando la parte realmente ya del manejo inicial. Las recomendaciones por las cuales tenemos que hacer nuestro manejo. Paciente que viene inestable, emergencia, paciente que puede ser víctima de heridas de bala tanto en tórax como en abdomen, paciente viene, entra obviamente inestable, con una presión bastante caída, 80-50, a veces nos entra con 60-40 de presión, una PAP obviamente bastante baja, menos de 60, y taquicárdico, obviamente. Hay algunas cosas que, por ejemplo, han terminado siendo ya un poco desfasadas. Cuando hablamos de la tele, prácticamente pasando de edición en edición, tanto que al inicio nos decían, por ejemplo, hay que colocarle fluidos cristaloides, 2 litros, pasarlo a chorro, y pasábamos definitivamente a chorro los primeros litros, y si no, elevaba la presión segundo litro. Entonces, de ahí ha cambiado un tanto y bastante realmente darle importancia a lo que es la sangre como inicio o como manejo inicial. Estamos hablando parte de eso. Hay un paciente que viene inestable. En estas primeras horas, en estos primeros minutos, básicamente, porque no son horas, minutos del manejo inicial, algunas recomendaciones y algunas cosas que han pasado a ser ya mitos y ahora son realmente realidades. Martín. Sí, con esto que mencionas respecto a los cristaloides, bueno, el ATLS se enfoca en una reanimación más de control de daños. Primero que nada, Ujú, controlar la X, que es la hemorragia externa exsanguinante. ujú, Posteriormente, exacto. limitar el uso de cristaloides, porque ya está demostrado que hay que usar sangre entera si se dispone. Sabemos que los cristaloides aumentan la mortalidad. El problema no es el cristaloide en sí. El problema es utilizar, El porque el uso de cristaloide salva cristal. muchas vidas, por ejemplo, un paciente con shock Ah, séptico. Pero el problema es utilizar ¿cómo cristaloide usarlo? en un paciente que tiene un shock hemorrágico. Ahí está el problema, usar cristaloides en exceso. Aumenta la Ujú, mortalidad, genera hemodilución, coagulopatía, disminuye los factores de coagulación, genera la triada letal, hipotermia, acidosis, suelen estar fríos, empeora más la aumenta la situación. presión hidrostática, rompe el coágulo, genera edema tisular del pulmón, del intestino, del cerebro, aumenta la presión intraabdominal, aumenta la respuesta inflamatoria, falla multiorgánica, retrasa la hemostasia, un montón de cosas que ya se conocen y que la ATLS ahora lo ha cambiado. Ujú. Idealmente sirven como un puente hasta que se consigue la sangre, pero bueno, hay que limitarlo y mantener la hipotensión permisiva si es una zona no compresible. Eso, la hipotensión permisiva, la que por ejemplo algunos pueden temerle todavía, y decimos, bueno, esto todavía estaba con una presión baja y obviamente tengo el temor y le voy a infundir más cosas, la sangre no llega, no tengo protocolo de transfusión masiva activado, y entonces es ahí donde decimos, bueno, hay que meterle grisaloides. O quizás eso, la que hablábamos en la parte hospitalaria, el paramédico en la ambulancia o el traslado viene con grisaloides, obviamente no conoce la sangre, y lo ideal y el escenario ideal es ponerle sangre inmediatamente allí en el traslado ya, pero obviamente nos viene ya con chorreado, con quizás lo que es. Y obviamente el pronóstico también resulta ser un poquito ya más fatal, ¿no? Como mencionaste, Martín, que tiene muchas cosas. El uso, creo, del cristalóide es algo vital. ¿Cómo usarlo? ¿En qué momento usarlo? Y hasta cuándo usarlo. Juan, Bueno, es algo que es una ya práctica prácticamente siempre, ¿no? Creo que tú también lo has sí, vivido. creo que desde Ajá, pregrado la mayoría ha sido formado en el uso de cristaloides, ¿no? Ya sí. cuando uno se adentra más en el mundo del trauma, encuentra varios artículos. Por ejemplo, hay un artículo alemán que habla de la cantidad de litros relacionado al aumento de incidencia en coagulopatía inducida por trauma, ¿no? Los 2 litros que solíamos colocar y que el mismo ATLS a veces en ediciones anteriores recomendaba, ¿no? Los 2 litros aumentan en un 40% la coagulopatía inducida por trauma. 3 litros ya a un paciente aumentan un Estamos induciendo 50%. coagulopatía. 4 litros aumenta hasta un 70% la coagulopatía inducida por trauma. Entonces, lo que mencionan acerca de la hipotensión permisiva, ¿no? Es importante porque nos habla de que si bien es cierto se va a mantener en rangos de 90, podemos utilizar
los cristaloides, pero en bolos, ¿no? 250, 300 mililitros, no más, porque el objetivo es no empeorar al paciente coagulopático. Ahora, en cuanto a ese tema va muy ligado al protocolo de transfusión masiva, ¿no? Los primeros 15 minutos es ideal iniciar los dos primeros paquetes de sangre, ¿no? Luego, si no contamos con sangre entera, iniciar con dos paquetes paquetes globulares, luego en los siguientes minutos con plaquetas y plasma fresco. Si se tiene crioprecipitado en buena hora, lo ideal es buscar que tengamos todos los componentes de la sangre entera que en algunos centros como el nuestro no contamos. Ahora, muy importante todo el tema del protocolo, porque si el paciente sangra, entonces necesita sangre, ¿no? Por lo tanto, los cristaloides van no solamente a inducir la coagulopatía, sino van a romper los mismos coágulos de fibrina y van a poder generar más edema, ¿no? Y si el paciente ingresamos a sala, nos encontramos con algún tipo de lesión y por algún motivo no cumple con criterios para control de daños y deseamos hacer una reparación primaria, entonces tenemos ya ahí tejidos que están edematizados y que nuestra técnica, por muy ducha que sea, puede fallar en el contexto del edema de todos estos tejidos que pueden estar comprometidos ya por el exceso de fluidos. Eso es también bastante importante. Martín, el tromboelastógrafo, o sea, no creo que cuentan con ello. Sabemos la importancia, obviamente, en otros medios sobre este estudio, pero no todos tenemos en nuestro medio, no lo tenemos. Creo que lo deben tener en la parte de seguro, no en la parte pública. Sí, nosotros en el hospital de urgencias no lo tenemos. Guiamos la reanimación en base a la gasometría y en base al tiempo protrombina, al KPTT, a las plaquetas. Tenemos un protocolo que es el protocolo SATIC, que es un protocolo armado institucionalmente en donde es bastante restrictivo. Utilizamos 10 mililitros kilo. Si el paciente pesa 70, como máximo le vamos a pasar 700 de cristaloides hasta que llega la sangre. Inicialmente iniciamos con sangre. A todos le pasamos cero negativo y a los hombres, si no tenemos cero negativo, o negativo, le podemos pasar o positivo. Pero bueno, iniciamos con un protocolo bastante restrictivo de reanimación hemostática, ¿no? Para restaurar en realidad la capacidad de coagular y de transportar oxígeno. Claro, perfecto, eso sí es No algo. contamos con tromboelastógrafo y en Córdoba sé que hay en algunas instituciones privadas, pero se usa poco porque es muy caro. Ujú, por supuesto, claro. Eso. Y cuando hablamos de parte económica, pues el sector público, bueno, en nuestros medios pierde, ¿no? Pierde mucho porque no, Nuestro buen Minsa. nuestro buen mensaje en el cual con una gasa tenemos que hacer de todo. Eh, Es importante el tema de los sí, protocolos. Si bien es cierto, nosotros, bueno, no contamos tampoco con el tromboelastógrafo, pero creo que debemos saber cuándo sí y cuándo no activar un protocolo, ¿no? Si contamos, bueno, en nuestro caso contamos con el protocolo de transfusión masiva, pero no es de que a todo paciente politraumatizado se le va a iniciar este protocolo, sino que hay que saber utilizar los criterios, ¿no? Si tenemos un paciente con un FAS positivo, con un trauma penetrante, con una frecuencia cardíaca mayor de 120, con una sistólica menor de 90, tenemos alguno de esos cuatro criterios, entonces es un paciente que va a meritar activar el protocolo y que ya tenemos que correr con la gasometría, tenemos que correr con el FAS para poder determinar si en un segundo momento va a necesitar o no un control de daños o si nos da chance a hacer algún otro examen auxiliar que, ojo, muy independientemente de si está estable o no, los exámenes auxiliares son eso, auxiliares. No, hay que sopesar, hay que valorar la clínica del paciente relacionado a lo que vamos a pedir. Porque si tenemos un paciente con un trauma abdominal por arma de fuego, orificio de entrada en hipocondrio derecho, salida en flanco derecho, por más estable que esté, pues obviamente ya puede estar incluso comprometiendo hasta retroperitoneo, ¿no? Y siendo ya un trauma penetrante en retroperitoneo, hay que explorar, ¿no? Muy aparte de que esté estable, hay que sopesar si va a ser o no necesario igual la tomografía, porque al final vamos a tener que entrar. No creo que ya son cosas que conforme mayor cantidad de pacientes vayamos evaluando y vayamos teniendo ese contexto, vamos a poder claro. discernir mejor también en el uso y en el aprovechamiento o no de los exámenes de laboratorio. Más que todo si sabemos que no contamos a veces con muchos recursos.
por ejemplo, en la parte ya de decisión quirúrgica, herida de bala, y me salgo un poquito del tema, herida de bala en abdomen, teníamos ese paradigma, herida de bala en abdomen, esto es quirúrgico, va de frente sí o sí, ¿no? Porque es dólar. Pero de ahí conocemos que de repente la herida de bala sí es en flancos y eso puede merecer un estudio tomográfico, y si es en la parte anterior del abdomen, pues obviamente eso sí, eso de todas maneras penetró. Ahora habría que ver también la línea, la trayectoria también de la bala. Martín, ahí, como ejemplo, ¿cómo tratar eso? Sí, bueno, básicamente, primero que nada, depender si está estable o está inestable. Si está inestable no se discute, va a cirugía. Si está estable, el paciente, hay que ver, como dijo usted, la trayectoria. Si es antero o posterior, Mm. merece una tomografía. De todas formas, si es de lateral, también merece una tomografía. Si es lateral, puede haber sido tangencial, si el paciente tiene mucho parado abdominal, por lo tanto, si está estable, podría requerir una laparoscopía y ver si penetró o no penetró, o fue una laparoscopía negativa, no hizo nada, el paciente se recupera y se va a la casa. Si penetró, nosotros siempre hacemos tomografía en los pacientes que están estables porque lo hacemos en tres fases: arterial, venosa y excretora. En la fase excretora podemos ver si excreta bien, si tiene lesión de la vía urinaria, lesión del uréter, que si no la vemos, identificarla en la cirugía es muy difícil porque muchas veces el paciente perdió sangre, no, o sea, no tiene mucha bulimia, y puede que no esté filtrando, no vas a ver una fuga de orina, pero si la viste en la tomografía la puedes ir a buscar. Sí, la tomografía en los pacientes inestables, algo se habla ya en la literatura acerca de que eso es posible. E incluso en artículos de Colombia, pues he visto un artículo bastante interesante acerca de tomografía y eso de Ordóñez y el paciente inestable, ¿no? Obviamente bajo ciertos criterios también, y que el cirujano o el equipo asistencial esté ahí acompañando al paciente a la sala de tomógrafo y que eso puede ser segundos, obviamente, o pocos minutos, el tiempo más corto posible por si podría complicarse allí. Esto, ¿qué te parece, Juan? Existen también protocolos respecto a eso y va a depender mucho de los recursos, ¿no? Solo para mencionar a manera de ejemplo, en el hospital en donde labora el doctor Otolino, manejan su protocolo en pacientes Pero, inestables. ujú, Eh, Obviamente va incluso desde la misma posición en que entra el paciente al tomógrafo. Cuando nosotros ujú, pedimos una tomografía abdominal, ujú, torácica, con y sin contraste, ¿no? Obviamente va a entrar primero la cabeza del paciente, se le toma primero la tomografía no contrastada, luego viene la fase arterial, fase venosa, fase tardía. En el protocolo que maneja el doctor Otolino es distinto. Primero entran las piernas del paciente para la fase sin contraste. El paciente ingresa a la sala de tomografía acompañado del personal, incluso a veces del mismo cirujano. Ingresa con sus paquetes de transfusión, o sea, cumpliendo el protocolo de transfusión porque están a menos de 50 metros de la sala de shock trauma, el equipo de tomografía, y luego en la fase contrastada solamente se va a tomar la fase arterial y venosa, ya no la fase tardía. Ganan tiempo, ¿no? Entonces, desde la forma como entra el tomógrafo hasta las fases que consideran en el proceso, es un ganar-ganar, ¿no? ¿Ganar qué? Ganar tiempo para poder hacer la lectura inmediata y poder tomar una decisión, ¿no? Porque estamos ante un paciente inestable. Pero como la repito, son protocolos, o sea, y eso obviamente va a variar de acuerdo a los recursos que tenga cada establecimiento. ujú. Sí, preciso, sí, Martín. Sí, yo creo también, coincido con todo lo que dice el doctor. No leí el protocolo del doctor Otolino que tiene en el Sotro. Sí es muy importante la distancia del tomógrafo al quirófano y de que Sí, el bien. paciente sea acompañado, ya iniciado el protocolo de transfusión masiva, ¿sí? Con emergenciólogo, con residente, siempre hay un fellow de trauma que lo acompaña y un cirujano de trauma que está a cargo que dice: este paciente se saca del tomógrafo y se va a quirófano porque no aguanta. Exacto. Entonces, Claro, eso sí. sí o sí tiene que estar arriba. De hecho, también, ¿no? La sala de operaciones en el primer piso, de repente en la emergencia, una sala obviamente Claro. ahí, ¿no? Y si está pues a más pisos, obviamente hay que pensarlo, ¿no? También. En la realidad, Sí. no lo hemos hecho en mi centro hospitalario, yo creo, y Juan debe conocerlo, ¿no? Nos hemos aventado a pasar al paciente en sala tomógrafo, sabemos nuestros tiempos, sabemos nuestras limitaciones, así que eso va de frente a la operación, ¿no? Y que está en el segundo piso, obviamente. Pero ahí también hay que ver la parte de, oye, el ascensor y todo eso. La idea es que no correr riesgos y conocer cómo está nuestro centro hospitalario distribuido, los tiempos en que podemos nosotros
que nos va a demandar en la atención y si esto puede perjudicar un tanto en ese famoso tiempo de dependencia del trauma que nosotros conocemos. Eh, y sobre todo, ¿qué tenemos? Eso es parte de las preguntas de Napoleón. ¿Dónde Doctor estamos? Méndez. Ajá, ¿de dónde? La parte también de manejo inicial, la parte de la hipotermia, por ejemplo, ¿cómo combatimos la hipotermia? Y esto es, hablamos de infusión de líquidos calientes, 37 grados, 37 grados. Eso no lo he visto prácticamente. A una y otra vez la he visto hace bastante tiempo. ¿Eso cómo combatimos? O cómo se trata. Martín. Sí, eso no se ve mucho. Ujú. Generalmente ya si nos llegan a avisar del prehospitalario que el paciente viene, ya estamos calentando lo Claro, fisiológico, el Ringer, en microondas, así, pero no es muy frecuente. También he escuchado, porque no lo he visto, que se puede infundir por una sonda nasogástrica líquidos tibios. No es algo que a mí se me ocurriría en un paciente que tiene estable. Eh, y mantas térmicas, siempre mantas térmicas. Y mantener una temperatura eh, agradable, calurosa en el shock room, ¿sí? así es. Juan, Sí, la verdad, si vamos a utilizar fluidos en bolos, tienen que estar precalentados, pero teniendo en cuenta siempre los parámetros de hipotensión permisiva. Y ojo ahí, cuidado con la hipotensión permisiva porque no es que se aplique a todos los pacientes. Del grupo de inclusión quedan los pacientes pediátricos, las gestantes y los adultos mayores, ¿no? eh, Perdón, y los pacientes que han sufrido traumatismo encefalocraniano, porque ahí los valores son distintos, ¿no? Los valores de presión, la misma fisiología va a cambiar en el contexto de esos pacientes. Pero sí, la hipotermia es bastante importante porque la madre de todo al final es la coagulopatía inducida por trauma, y no solo la hipotermia, sino también la acidosis al final llevan el mismo camino a la coagulopatía. ¿Y cuántos de nosotros cirujanos no insistimos en verano, ¿no? Licenciada, el aire acondicionado. así es. Primero, Ahí es priorizamos un, la salud del la cirujano, la comodidad del comodidad del mismo cirujano. al del paciente. Exacto. Y eso es algo que ya está descrito. Hay un Ujú. artículo del 94 que habla acerca de la hipotermia en sala de operaciones, ¿no? Y está demostrado que eh, se, se pierde mayor cantidad de kilocalorías cuando se expone el peritoneo al mismo Así es. ambiente frío, ¿no? Esa es la razón, uno de los Ya. estudios en los cuales se concluye de que la cirugía de control de daño no debe pasar entre los 60 y 90 minutos, justamente por eso, por el tiempo de exposición que haya o no aire acondicionado genera la misma apertura, la pérdida de kilocalorías por minuto que genera la misma apertura del peritoneo en un paciente en estas condiciones, ¿no? Entonces es bastante importante la temperatura del paciente para no perder terreno frente a la Ajá. coagulopatía. Y entrar en ese diamante del amor. Exacto. Algo que José decir, está Juan. levantando la mano. Ah, Ahí José, a ver. Se levantó la mano, no me di cuenta, pero bueno, aprovechando el tema para conversar, Sí, este, sí. Ujú. sí, creo que hay unas máquinas, no sé si tendrán un nombre, que las he visto en UCI también, ¿no? Ya cuando el paciente, de diferentes tipos de pacientes que mantienen una camilla bien caliente y se siente un calor ya así, O unas mantas térmicas, quizás, ahí. mm, sí, pero es O como colchones térmicos. como que saca un Ya, aire ya, eso. caliente. Ah, Ujú. sí, perfecto. Sí, sí, lo Sí, sí, ponen justo debajo de la manta. sí, que quería tocar el tema, Doc, no sé si lo tendrá ahí apuntado, ¿no? Por ejemplo, el trauma masivo, ¿no? Cuando te llega, por ejemplo, un accidente de tránsito, pero de un combi, ¿no? Que tiene ahí como cinco o Claro. seis pasajeros que han llegado. Por ejemplo, Sí, ¿cómo lo priorizan allá en el extranjero, por ejemplo, no aprovechando el sí, doctor claro. invitado? Perfecto, gracias, Martín. Sí, Un accidente masivo. bueno, cuando hay un trauma con víctimas múltiples que llegan a la guardia o al shock room, la prioridad siempre es hacer un buen triage y siempre va a tener prioridad el paciente rojo de la letra que se está tratando. Por ejemplo, un paciente que tiene un problema de C nunca va a tener prioridad ante un paciente que tiene problemas del A o una hemorragia externa exsanguinante del X. Ahora, tenemos dos pacientes con problemas de la A, con problemas de la vía aérea, va a tener más prioridad el paciente rojo, ¿sí? El que está con más riesgo. Entonces nosotros vamos dando prioridad en base al triage que hacemos y vamos dándole prioridad en base a qué está afectado, ¿no? Siguiendo el protocolo del ATLS. Excelente. Juan, bueno,
Accidente Generalmente masivo, es lo que nos viene, ¿no? hay que hacer ahí triaje, ¿no? Sí. Algo que recuerdo bastante del entrenamiento que en algún momento nos hicieron en el PHTLS, cuando había víctimas masivas, sencillo, simplemente era como que los que desean la atención, un paso adelante. Si caminaban, entonces, por así decirlo, no eran prioridad. Si tenían alguna dificultad, ojo ahí, alerta y evaluar el XABCD. No era en términos sencillos lo que nos mencionaban cuando hacíamos el entrenamiento de PHTLS. Y muy importante, en una segunda intervención, ya los pacientes que no se pueden movilizar, empezar a evaluar el XABCD sin perder la consideración del X, la lesión exsanguinante, ¿no? Se habla también de algunos protocolos en donde se menciona el XAABCDE, en donde una de las A se refiere al acceso, ¿no? Acceso venoso, acceso arterial. No sé qué tanta experiencia tendrá el doctor Martín respecto al REBOA. No tengo experiencia respecto al REBOA, pero es algo que ya está entrando bastante en boga, que ya desde hace varios años algunos centros lo tienen, ¿no? Lo utilizan. No cuento con capacitación en eso, pero es importante saberlo, tenerlo en cuenta y en algún momento pues también capacitarse para poder utilizarlo, aplicarlo, porque queramos o no, van a haber lesiones que se nos pueden escapar de las manos y que podríamos ganar mucho tiempo con Sí, la utilización de este elemento. sí, Martín. Me Sí, reboa en emergencia. nosotros en Córdoba no tenemos robado, no contamos con eso. Sí estamos, no, no voy a decir entrenados, porque para entrenar hay que tener cierta curva de aprendizaje y no tenemos ni uno solo. Pero sí conocemos del tema, sabemos que hay un cirujano vascular en Argentina, que es de Buenos Aires, y yo no lo conozco, que se entrenó en Colombia. No sé si habrá hecho en la parte pública, si habrá colocado, pero hasta donde yo sé, no, todavía no hay reboas en Argentina y no lo usamos. José, ¿me vas a preguntar? Sí, claro, por ejemplo, no en esos casos, yo quería comentar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cuando Sí. estaba reciente en Limate, ¿no? O sea, por ejemplo, había más de un residente, también habían tres asistentes, ¿no? Por ejemplo, usualmente son tres de guardia, ¿no? Y cada uno trata de ir evaluando un paciente porque a veces, como son así politrauma, son varios pacientes de diferentes tipos de trauma, pasan de frente a tópico, ¿no? Claro, mientras estén estables, ¿no? Entonces, y lo vamos, vamos haciendo una historia breve y pidiendo algunos exámenes auxiliares breves o también, ¿no? Si ya hay algún tipo de herida expuesta, vamos manejándolo, ¿no? Y cómo me pasó a mí una vez, ¿no? Que hasta ahora he tenido también un accidente masivo, más o menos de 10 personas, único cirujano, ¿no? Entonces, como que no tengo internos, no tengo residentes, ¿no? Entonces, y dije, en un momento como que entré en crisis, ¿no? Porque sabía que ya estaban viniendo, ya me habían avisado, ¿no? Que estaban en camino. Entonces, nada, ¿no? O sea, tratar de hacer una breve capacitación, te traes a los médicos generales, a los licenciados, a los otros médicos especialistas de otras áreas, al ginecólogo, al nefrólogo, a lo que encuentres ahí, pues, ¿no? Y nada, o sea, todos están, claro, y obviamente el cirujano dirige, ¿no? Se va al paciente más crítico, por decirlo así, ¿no? Y se va, y de luego se va atendiendo poco a poco, ¿no? O sea, ya, doctor, tú Así que es. viste acá, algo importante, y apile tal, manéjalo tal, ¿no? Ujú. Y lo vas haciendo, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, me ha pasado acá en provincia, ¿no? Como único cirujano y Y que tiene que sin, liderar todo, y que lidera todo, revisando sí. siempre a los críticos, sobre todo el A, ¿no? Sí, Que es batería de herencia. correcto. Perfecto, gracias. Gracias, José, por tus comentarios. Ya quedamos justo a la hora. Vamos entonces, últimos comentarios. Martín, recomendaciones, vamos yendo ya a la parte final. Recomendaciones finales, algún... Bueno, nada, como comentario, como para destacar de esta conversación, es muy Sí. importante los cambios que se hicieron en la última edición de la TLS, colocar la Ujú, X antes que la A, mm, ya está más que demostrado y más que nada se ha visto en ámbitos militares y en las últimas guerras que han habido que los pacientes se mueren más por una hemorragia exsanguinante que por un problema de la vía aérea. Aparte, algo importante es que el ATLS remarca que no se pierde mucho tiempo en las medidas para controlar una hemorragia externa exsanguinante. Colocar un torniquete, hacer una compresión directa, hacer un packing de la herida no es algo que va a llevar mucho tiempo y inmediatamente se aborda el A. No es que descuidamos el A para ir, no, no. Entonces, es la hipotensión permisiva. Es muy importante
Sí, hay ciertos casos en los que no se puede utilizar, como mencionó el doctor, pero la reanimación hemostática es muy importante hacerla con una limitación de los cristaloides para no empeorar la coagulopatía y mejorar la sobrevida que va a tener ese paciente. Y bueno, y hacer hincapié más que nada en tratar de tener un sistema de trauma donde uno trabaja o tener entrenado el personal para que pueda manejar un paciente politraumatizado desde el prehospitalario. En todo caso, si no están las medidas dadas, las condiciones dadas, por lo menos que sepa que tiene que avisar las condiciones en las que viene el paciente, así uno por lo menos lo puede esperar más preparado en el hospital y así acortar los tiempos en los que se va a hacer todo, y porque el trauma es tiempo y mientras menos tiempo perdamos va a ser mejor para el paciente. Ujú. Genial, por supuesto. Mucha razón, Juan. Creo que hay conceptos que por muchas ediciones que cambie la TLS no van a pasar siempre desapercibidos ni van a pasar de moda. La hora dorada, ¿no? Creo que la primera hora de abordaje del paciente va a ser clave, no solamente para manejar la primera causa de muerte, que es el shock hipovolémico, sino para centralizarnos en el escenario al cual vamos a trasladar el paciente y vamos a presentarlo a los especialistas en trauma. Es importante la primera hora, es importante la capacitación, ¿no? Como siempre digo, si no sabemos lo que buscamos, no vamos a encontrarlo. Entonces, la capacitación constante va a ser importante no solamente para nuestro currículum, para nuestra vida profesional, sino para salvar al paciente, porque al final nosotros somos y vivimos por el paciente, ¿no? Como mencionaba el doctor Martín, el paciente no elige al cirujano, pero el cirujano sí elige hacer emergencia, ¿no? Y obviamente tenemos que estar preparados y capacitados para poder abordar cualquier tipo de paciente en trauma. Creo que esas dos cosas son bastante importantes, la capacitación, el estar entrenados y el poder anticiparnos a las lesiones que podamos encontrar en este tipo de pacientes. Creo que ningún cirujano que se anticipa va a perder tiempo y va a malgastar recursos en el diagnóstico y mantener siempre el tacto, ¿no? La semiología, la clínica, porque van a haber situaciones, sobre todo en periferia, en la que no vamos a contar muchas veces con algunos recursos y tenemos que ahí ahondar más en nuestro manejo semiológico, que es muy importante y que es algo que tampoco va a pasar de moda. Genial. Esta noche nos estamos llevando una mochila bastante grande con respecto a estos conocimientos que nos hemos enfocado en el manejo inicial y un poco más, incluso adentrándonos tanto al manejo del paciente en el hospitalario y algunas cositas más en la parte de lo que es las operaciones, más allá del showroom. Estoy muy agradecido contigo, Martín y Juan, por haber sido partícipes de este podcast, primer podcast de nuestro Café y Trauma, en el cual abordamos temas de trauma para nuestra sociedad quirúrgica, para estudiantes y residentes, y creo que hemos aportado un poco más justamente en eso que acabamos de conversar, la educación en trauma. Muy agradecido, Martín, espero contar contigo en otras sesiones más, eres también parte más de esta familia y un amigo más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Medrano, por la invitación y bueno, muchas gracias también al doctor Morales. Encantado de estar acá y ojalá sigamos en contacto y en algún momento nos podamos conocer en persona. Muchas Sí, gracias. por supuesto, el deseo es también mío. Juan, gracias, Gracias por su gracias. tiempo, doctor Ábalos. Un gusto poder Por conocerlo. favor, un gusto, el gusto es mío. Perfecto. Nos estamos viendo entonces. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos en las guardias, doc. Sí, ahí nos Hasta vemos. luego. Chao. Buenas noches con todos. Bueno.